Hola con cada uno de ustedes donde se encuentren. Un saludo para todos los que nos están acompañando y más personas se están sumando. Saben que en esta semana que pasó con el último video que grabamos de la lección número 4, una hermana me envió una foto en donde ella me muestra en la foto, ahí les muestro, ustedes pueden ver, ahí están los frascos y ella ha escrito en cada frasco para su ofrenda determinada, ¿no? Para los pobres, para el club, para los niños. Así que nos alegra saber que están siguiendo el estudio de la lección y ordenando un poco, porque de eso se trata, de ordenar un poco nuestra actividad financiera, nuestra actividad económica en casa, y a ir distribuyendo, porque Dios eso es lo que quiere, ¿no? Tener un pueblo ordenado. También les pido que puedan compartir, que puedan suscribirse, porque me he dado cuenta que muchos hermanos y estos videos se están compartiendo en varios lugares, que lo ven y está bueno, que lo comparten también y que se puedan suscribir, porque tengo más personas que ven que no están suscritas. Entonces eso ayuda, ¿no? Ayuda bastante a que se puedan suscribir y así poder ir compartiendo más el estudio de la lección. Bueno, ahora vamos a ir a la lección número 5. La lección número 5, y ya, sí, lección número 5. ¿Cómo estamos avanzando en el tiempo, no? ¿Cómo está avanzando la vida? Y bueno, no, hay que seguir estudiando, hay que seguir aprendiendo más de lo que el Señor quiere para nosotros. La lección lleva por título ¿Cómo afrontar las deudas? ¿Cómo afrontamos las deudas? Saben que un concepto de definición de deuda que está en la lección dice que una definición de deuda es vivir hoy de lo que se espera ganar en el futuro. O sea, no vivir del presente, sino vivir lo que vas a cobrar, lo que vas a recibir, lo que piensas hacer. O sea, no es algo bueno, ya de entrada no es algo bueno, porque en todo momento Dios nos pide que vivamos como hijos de Dios. En Mateo capítulo 6 nos dice que nuestra confianza debe estar plenamente en Dios, primeramente el reino de los cielos, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces ahí nos damos cuenta que Dios nos pide que no nos preocupemos qué vamos a comer, qué vamos a vestir, sino que cada día debemos preocuparnos por el día a día, ¿no? Y entonces ya las deudas de entrada ya no es algo bueno y no estaba en el plan de Dios. Sin embargo, desde la entrada del pecado en este mundo, la deuda ha existido y existe y existirá, ¿no? Existirá. Lo que estamos viendo acá también es que nos lleva a Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8. Busquemos en nuestras Biblias. Y dice así, yo lo comparto aquí en la pantalla, si pueden leer también, léanlo. Dice el versículo 7 de Romanos 13, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, aparte de las deudas, uno puede decir, bueno, la deuda es solo en dinero. La Biblia no solo habla de deuda en dinero, pero la lección se enfoca un poco porque el dinero es raíz de todos los males. Pero también habla de al que respeto, respeto, al que honra, honra. Eso lo vamos a ver un poquito en la parte final de la lección, así que acompáñame y vamos a continuar estudiando. También que alguien a lo mejor diga, no, yo nunca he adquirido deudas y no me gusta vivir en deudas. Además, jamás no sé qué es endeudarse. Pero saben que cuando uno ya trabaja aquí en la iglesia, llegan hermanos golpeados por problemas, por dificultades y hermanos golpeados con deudas. Entonces, también la lección apunta a que nosotros podemos compartir, podemos ayudar a algún hermano que está pasando una situación o llegan a la iglesia. La mayoría llega y el que ha conocido a Cristo ya de grande, ha empezado la fe ya de edad 25, 30 años, tal vez ha vivido una etapa de deuda y aún en su vida cristiana sigue manteniendo ese estilo de vida. Entonces, para eso la lección apunta a eso, ¿no? A que nosotros podamos ser de ayuda, podamos ser de enseñanza, ¿no? Acá en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 y también el versículo 12, nuevamente recalca de cómo Dios quería que sea su pueblo y cómo hoy en día quiere Dios y todos los que somos cristianos, que somos parte del pueblo de Cristo, seamos.
En el Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, y una vez se dice, ahí debe estar mandamientos de Dios. También está educación financiera, está educación financiera. En el versículo 12 dice lo siguiente: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Vieron? Que no solo está el decir que con Dios nos va a ir bien en tal cosa y en tal cosa, sin, sin tocar la parte financiera, o sea, de conquistar batallas, de hacer casas y todo lo más. La parte financiera también Dios se preocupaba y entonces decía, si tú oyes atentamente a la palabra de Dios, si tú escuchas, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a mandar lluvia a su tiempo, te va a bendecir de su buen tesoro que tiene el Señor. Entonces hay cosas que hay que hacer para que nos vaya bien, para que la situación financiera nuestra también esté bien. Y eso es lo que también estudiamos en esta semana en la lección. Ahora, la lección también abarca que hace 3 estudios en donde enumera cómo se originan las dificultades económicas, ¿no? ¿Cómo se originan? Y dice, la primera es la ignorancia, y es verdad, porque si hacemos un poquito de memoria, nosotros en la escuela estudiamos matemática, lengua, educación cívica, ciencias naturales, biología, física, y bueno, podemos enumerar todos, ¿no? Que no están mal, están buenas, muy buenas, es más, necesarias, pero no está una materia o algo que se dicte como educación financiera, para que uno cuando sea ya adulto sea responsable económicamente. Por eso es que la mayoría aprende a los tumbos, a veces la educación financiera o porque los papás le enseñaron, pero casi la mayoría tiene problemas en cuanto a lo financiero. Y estaría bueno que en las escuelas tengan lo que es educación financiera, pero ustedes saben que Dios ya había hecho eso en su pueblo. Él tenía a su pueblo eh, con la enseñanza de una educación financiera. Después, la segunda razón también es la codicia. La codicia. Mira algo interesante, la codicia y el egoísmo, ¿no? Eh, ¿en qué sentido entre eso? En que yo a veces veo, doy un ejemplo, veo algo que tiene el vecino, ¿no? O la vecina, o un familiar, y no me siento contento con lo que tiene porque yo también quiero tener. eh, de pronto voy a su casa y tiene una tele de 100 pulgadas, ¿no? Y yo también quiero tener una tele así. Pero mi economía no hace que yo pueda disponer de comprarme un televisor, un Smart TV de ese tamaño. Aparte tengo familias, tengo otras cosas, pero mi egoísmo y la ambición hace que yo a toda costa consiga eso, ¿no? Ya puede ser un televisor, puede ser cualquier otra cosa, puede ser hasta un celular. Yo he visto a jóvenes con celulares que a veces ni siquiera lo saben usar bien, pero un celular carísimo. Entonces, ¿a qué costo, no? ¿A qué costo? Un gran endeudamiento. Entonces, ¿producto de qué? A veces del egoísmo y de la ambición, ¿no? Porque él tiene, yo también quiero tener. La tercera razón, que la gente tiene dificultad económica por una desgracia. Ustedes saben que en la iglesia donde estábamos participando hace mucho, esto pasó hace mucho ya, pero no me olvido, porque la persona que primero llegó la esposa, porque si bien es cierto, todos cuando venimos de otro país, que somos inmigrantes, buscando trabajo, venimos a trabajar, pero también venimos con un ímpetu, ¿no? Con esas ganas de salir adelante, surfeando un montón de cosas, ¿no? El, el- el no tener una buena cama, apenas venís con pocas cosas, pero tienes otro aspecto, ¿no? Pero esta persona no venía así, venía no solo con todo eso, sino también preocupada. Es que habían adquirido una deuda en Perú. Hasta ahí sabíamos. Pero después llegó el esposo y ella decía, no, yo tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar.
¿Qué pasa? Que habían sacado un préstamo en Perú, ¿no? Ellos habían sacado un préstamo para comprar un pequeño barco porque el esposo se dedicaba a lo que es a la pesca, ¿no? A la pesca. Y entonces eh, les estaba yendo bien trabajando para otra persona. Entonces dijeron, ¿por qué no vamos sacamos un préstamo del banco y eh, hacemos nuestro propio trabajo? Y entonces se ve que no les fue bien porque cuando llegó el esposo nos confirmó que él había naufragado, ¿no? Su barco se había hundido, se había dado vuelta, entonces ya no servía nada, el motor nada, pero el banco quería su dinero con todos los intereses y se habían atrasado y habían puesto un garante, entonces estaban muy preocupados porque el garante era su suegro, ¿no? El garante era eso. Entonces estaban preocupados y vinieron a trabajar. Entonces ese tipo de deuda es la que a veces uno no se prepara, ¿no? Es una desgracia que te puede ocurrir, que puede pasar en una familia, en una persona, que no está, puede parecer una enfermedad, puede parecer un accidente, entonces es otra forma de adquirir una deuda, ¿no? Después al final les cuento qué les pasó a esos hermanos, ¿no? Cómo están hoy en día. Entonces la lección va avanzando, ¿no? Va avanzando. Dice, pero para todos hay esperanza. Para el que no sabe, no tiene conocimiento cómo vivir financieramente, para el que es ambicioso y egoísta, y también para que la persona que ha adquirido deuda, y tal vez por una desgracia, también hay esperanza. En Timoteo, en Primera de Timoteo, capítulo 6, veamos en la pantalla o si no busquemos en la Biblia, capítulo 6, desde el versículo 6 hasta el 9, nos dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y pérdida. Entonces, el consejo de Dios es, primero, que nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos. Y eso es bueno, porque cuando uno está contento, por eso hay un mandamiento que dice que no debemos codiciar, apunta a que debemos estar felices y contentos con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos lo que tiene el otro, lo que tiene el otro, no tenemos en cuenta lo que sí tenemos para ser feliz. Entonces, por eso Dios es sabio. Y ahora también aconseja, en el versículo 9, dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y un lazo. Un lazo en ese tiempo se usaba para atrapar al buey, para que no se, o sea, no es que es un lazo y yo cuando quiero me desato. No, un lazo es algo que te atrapa. Ustedes saben que en la obra, cuando trabajé hace mucho tiempo, conocí a un compañero de trabajo. Casualmente, primero él trabajó para mí y después yo trabajé para él haciendo edificios, haciendo muchas otras actividades, ¿no? Del trabajo, es propio del trabajo. Y él un día me comentó y me dijo, estoy pensando volverme a mis pagos, me dice así. A tus pagos, le digo, qué bueno, le digo, ¿y qué piensas hacer? Porque cuando uno ya viene se acostumbra al estilo de vida del lugar y uno dice, pero ¿qué pensará hacer? Debe haber juntado dinero. No, no había juntado dinero, nada, sino que él estaba pensando en meterse en unos negocios que te dan rápidamente dinero, ¿no? Dice, voy a hacer eso, voy a hacer por un año, me dice, por un año, ya, por 2 años, pero una vez que acumule dinero, ese dinero voy a invertir en esto, y me voy a salir de ahí. Y ¿saben qué? En ese momento dije, no, le digo, tú piensas que vas a salir, no vas a salir. ¿Pero por qué le decía eso? Porque justamente en el trabajo que uno tiene, ve diferentes personas, conoce a personas que cuánto les ha costado salir cuando se meten en negocios turbios que dan dinero inmediatamente y a veces no salen o están en la cárcel. Creen, creen que se hace fácil dinero, se hace fácil dinero, ¿no? Vemos, ¿no? De la noche a la mañana cómo cambia su estilo de vida, pero después ocurre algo, ¿no? Ocurre algo. No terminas bien. Y eso nosotros
por lo que vemos podemos decir. No, Dios ya lo dice en su palabra de antemano. Dice que cualquiera que quiera enriquecerse, dice de manera no correcta, cae en un lazo y en muchas codicias necias y dañosas, porque engañoso es el dinero, ¿no? ¿Cómo conseguir consejos piadosos? Ahora, si bien es cierto, mi abuelita decía, no somos de madera para no sentir, y es verdad, la lección también apunta un poquito a esa parte, ¿no? Somos carne y en algún momento sentimos atracción por el dinero, ¿no? Conozco personas que se despiertan y van a salir a su trabajo y dicen, hoy va a ser mi día, ¿no? ¿Por qué? Y hoy puede ser que me encuentre dinero, puede encontrarme un paquete de dólares, o puede encontrarme, si bien es cierto, lo vemos a veces en la televisión y uno dice, uy, qué suerte que tuvo este hombre, se encontró dinero. Pero ese no debe ser nuestro pensamiento o nuestro punto de vida, nuestro motivo, no debe ser nuestro motivo para vivir, ¿no? Tampoco debemos ir ahí, ¿no? Tanto así que hasta le ponen precio, decir, hoy me encuentro tanto. ¿Y qué tenemos nosotros como consejo piadoso? Porque el que piensa así es, su esperanza está fijada en que la solución a sus problemas es el dinero. Y a veces don dinero hay cosas que no puede comprar. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. También saben que si nosotros, escuché esto a un pastor que predicaba, decía lo siguiente: no puede ser que cuando sea cuestión de trabajo, nosotros vamos y le ponemos todas las ganas, y si hay que quedarse un poquito más, nos quedamos, si hay que ponerle un poquito más de esfuerzo, nos esforzamos, si tenemos que hacer esto o el otro, hacemos. Pero cuando es para hacer las cosas de Dios, para hacer algo en la iglesia, le busquemos excusa. Digamos, estamos cansados, no, pero que esto, que el otro, y entonces encontramos, estamos perezosos. Quiere decir que estamos mal enfocados. Y eso es lo que quiere decir el Señor con eso. Cuando leemos este versículo que dice, no debemos amar las cosas del mundo, porque si no, el amor del Padre no está con nosotros. Claro, es obvio, porque nosotros estamos buscando otras cosas y no el amor del Padre. Es obvio, al final no es que Dios nos niega su amor, somos nosotros que le esquivamos con cosas que creemos que son mejores que el amor del Padre. Y nada es mejor que el amor del Padre. Entonces, todo eso después tiene su consecuencia, porque la lección va diciendo que debemos, en Salmos, debemos pagar todos nuestros votos. Pero ya no lo vamos a hacer porque ya estamos enfocados en otras cosas, ¿no? Ya no estamos enfocados en el amor del Padre y desviamos nuestra adoración en Él. Entonces, esto me hace recordar que en su momento, cuando yo empecé a trabajar y recién estaba conociendo el Evangelio, pero gracias a Dios empecé a conocer el Evangelio, me iba bien, pero todavía financieramente no tenía esto así, así, así. ¿Y qué me pasaba? ¿Qué herramienta que veía lo compraba? Y un día llegué a mi casa y mi esposa me dice, bueno, con tal cosa vas a comer, tal cosa me va a servir para la cocina, y cuando tú ves algo, ni siquiera piensas y dices, me falta esto en mi casa, sino rápidamente vas y compras esa herramienta. Entonces yo le decía una excusa y le decía, bueno, pero la herramienta nos va a dar de comer, que estaba totalmente errado, estaba errado, porque el que nos da de comer, el que nos bendice, es Dios. Pero ella hacía un justo reclamo, porque me decía, nos falta esto en la cocina, nos falta esto en la casa, no tenemos una buena plancha, por lo menos compremos una buena plancha. Me hizo razonar, me hizo pensar, y eso es lo que yo quiero compartir, que a veces nosotros gastamos en cosas que lo vamos a usar una vez y después está ahí. No tiene sentido. Es también una parte de endeudarse. Porque de última, si no lo vas a usar, por lo menos véndelo, ¿no? Véndelo. Lo tenemos guardado. Y así ocurre a veces con la ropa, con los zapatos. Y eso también nos hace volver egoístas y ambiciosos. Tiempo. Entonces a veces nosotros nos guardamos creyendo que lo vamos a usar después y no lo volvemos a usar. Cuando un día hablamos así con mi esposa, empezamos a juntar las cosas que no usábamos para dar a las personas que lo necesitaban.
y así nos quedamos con cosas menos. Entonces, desde ese punto de vista ya nace lo que es desprenderse, ¿no? El Señor quiere que nosotros no seamos egoístas ni ambiciosos, que no acaparemos cosas y que no compremos cosas que no lo vamos a usar. Si lo vamos a usar una sola vez, puedo buscar y emprestarme. ¿Por qué tenerlo todavía en mi casa y creer adquirir una deuda grande y después no lo voy a usar? En cómo desendeudarse, ¿saben qué? Nos lleva a versículo de memoria de esta semana, que está en Proverbios capítulo 22, versículo 7, y dice así: el rico se hace dueño de los pobres, y el que toma prestado se hace siervo del que presta. Ese es real, ese es real. Eh, Cuando uno adquiere una deuda, no es que yo pago cuando quiero, yo devuelvo como quiero en tiempo y forma. No, directamente uno está sometido y por eso es que Dios nos quiere liberar, que no quiere que no caigamos en eso, ¿no? Que es que porque sean por circunstancias tal vez necesarias, como por ejemplo de salud, de, de algún motivo inesperado, desendeudarse. El propósito de Dios es que no quede sometido. ¿Por qué? Porque llega Dios y nos hace libres, nos libera, como el pueblo de Israel lo liberó de los egipcios. Pero pasa el tiempo que a veces si nosotros no nos damos cuenta y creemos que hemos vencido todo, hay cosas que no, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no había vencido de todo, porque llegaba un momento en que decía, hay que volver a Egipto porque había buenas cosas, había buena comida, había buena esto, el otro. Entonces nosotros, si no tenemos en cuenta que a veces la raíz de nuestro problema fue el meternos en deuda o no tener una buena educación financiera, por eso discutimos con la esposa, por eso a veces los hijos están mal, porque nosotros en vez de invertir en estar bien con ellos, lo gastamos en otras cosas. Y después, llegado el momento, no tenemos. Entonces, estamos mal financieramente. Y Dios no quiere que tú estés así, porque eso hace que yo piense, bueno, a mis hijos le voy a llevar o voy a hacer esto la otra semana que cobre. Ya no estás viviendo el presente, estás viviendo, como dice la definición de deuda, del futuro. A ver qué pasa. Y si en esa semana llueve y no puedes trabajar, porque hay personas que viven el día a día, y si en esa semana ocurre algo, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo lo que habías pensado y soñado y a veces hasta prometido que ibas a hacer? No vas a cumplir. Entonces, para que no ocurra eso, Dios quiere que no vivamos sometidos. Por eso es que la lección es importante. Si nosotros lo estudiamos y también lo podamos compartir, lo podamos llevar a la iglesia, es importante. Y Dios eso quiere conmigo y contigo. Dios no quiere. Pero por eso ahora, si es que estás en esa circunstancia, si estás pasando por eso, Dios te está dando esperanza a través de la Biblia. Que ordenes tu vida, que ordenes tu forma de ver las cosas. No vivas del futuro, porque puede pasar muchas cosas. Nadie tiene comprado el futuro. En la bondad de Dios es que Él nos da la fortaleza y vivimos. Pero Dios en realidad lo que quiere es que no vivamos, que podamos vencer todo eso. Por eso a veces algunos dicen, yo quisiera tener dinero para esto, para el otro, y con eso solucionaría mi vida. Pero si mentalmente no entiendes manejar bien el dinero, no tiene caso la bendición de Dios y Dios lo sabe mucho más. Porque si te manda dinero, de nuevo vas a despilfarrar, de nuevo vas a hacer esto o lo otro. Entonces Dios, a través de su palabra, quiere que tu vida se ordene. Y eso no es legalismo, eso no es imposición. Por el contrario, es un beneficio que ni siquiera a Dios le hace bien, sino a nosotros. Y por supuesto, Dios se siente feliz y contento cuando nos va bien, nos va bien. No caigas en sumisión nuevamente. Si tu vida ha sido de esa, cambia, dice el Señor. Es momento de cambiar, es momento de vivir diferente. Y la deuda a veces es como una droga, ¿no? Porque me imagino que después deben sentirse medio mal. Uy, tengo esto, tengo este crédito, porque encima cuando uno tiene tarjeta de crédito, eso es lo malo.
Había un hombre que decía hay que ser responsable, sí, pero la mayoría a veces no lo es, porque es dinero fácil de gastar en las tarjetas de crédito, que normalmente se aconseja como cristiano no tenerlos, pero la mayoría lo tiene, que seamos responsables. Bueno, también nos aconseja el estudio de esta semana que debemos ser conscientes. En algún momento debemos llegar a ser conscientes, en el sentido de que, de decir, estoy mal, a mí me gusta gastar. Y bajo esa premisa, empezar a hacer una lista de deudas. Si tienes muchas deudas, empezar por la más grande hasta la más chiquita. Para empezar a saldar desde la más chiquita, ir subiendo y ya no adquirir más deudas. Hasta terminar de pagar la deuda que uno tiene, ¿no? Y hacer una lista. Mire, ordenar. En realidad es ordenar tu vida. Porque cuando uno hace la lista y ve las cosas que gasta, entonces se va a dar cuenta de que también uno sale de la deuda gastando menos de lo que ingresa. Uno sabe cuánto dinero le ingresa. Y nos pasa eso porque a veces no hacemos una lista o no somos conscientes de cuánto dinero nos ingresa. Hacemos una lista y de acuerdo a eso vivimos de acuerdo. No gastemos más del dinero que nos ingresa. Interesante, pues Dios nos enseña de esa forma. Las tácticas de fianzas y de enriquecimiento rápido. Ustedes saben que en la Biblia dice y aconseja que no debemos ser fiador. En Proverbios capítulo 22, versículo 26, dice lo siguiente: no seas de aquellos que se comprometen, de los que salen fiadores de deudas ajenas. Y esto me hace recordar que mi suegro un día fue aval, le decimos aval, ¿no? Fiador de un familiar que había venido a la casa y había venido por varias veces, ¿no? Este familiar logró que mi suegro le firmara con el aval de su casa, de la escritura de su casa, del título de su casa. Pues el banco con eso rápidamente de haber dado el dinero que ha pedido. La cosa es que pasó el tiempo y mi suegro se vino para acá, para Argentina, y su hermano le manda una foto, le llamaban y no podían contactarse con mi suegro. Y después le manda una foto y le dice, mira, así está tu casa. ¿Y cómo estaba su casa en la foto? Tenía un letrero que decía, problema judicial, situación de embargo por mora. Y daba el banco, la dirección, todo para acercarse. Mi suegro en ese momento se desesperó, tuvo que hacer un montón de cosas y viajar. Y no es tan agradable el viajar rápidamente. Y se encontró que a esta persona al que le habían prestado dinero no había pagado la deuda. Y el banco, claro, no pagó. Inmediatamente agarró el aval y al aval. Y ya estaba su casa en situación judicial. Entonces mi suegro tuvo que ir a hablar con el banco, hacer toda esa gestión y todo lo demás. Y al final, ¿quién creen que terminó pagando la deuda? Mi suegro. Mi suegro terminó pagando la deuda. Ahora, hoy en día hay muchas formas de enriquecerse rápidamente. Y las personas de mal vivir saben. Un día un vecino que vive al lado mío me dice, Juber, más bien vino a preguntar. Me dice, me ha llamado tu prima que está viajando de Perú y se le acabó el dinero. Y tienes que, y hay que mandarle el dinero a la aerolínea porque está pidiendo, porque si no las maletas se quedan en Bolivia. Yo digo, qué raro, digo yo. Sí, me dice rápido, me dice porque encima la señorita que trabaja se va a ir y ya no vamos a poder hacer nada. Y yo digo, pensé un rato, me dice. Digo yo, no, qué raro. Mi prima cuando viaja, ella me dice que va a viajar, o por lo menos algo supiéramos. Pero puede ser que esté viniendo porque está su hijo acá y todo lo demás. Pensando un poco en ese momento, pero todo era rapidísimo, ¿no? Rapidísimo. Y me dice, le digo, bueno, espérame un ratito. Y yo, ¿qué hice? Fui a buscar mi celular y le voy a llamar a mi prima. Y le digo, Luzmila, así se llama mi prima, ¿estás viajando? No, primo, le digo, ¿dónde estás? Acá estoy, dice, estoy en mi casa, estoy en mi cama. Me contesta tranquila ella. ¿Y no estás viajando? Le digo así. No, me dice, ¿para qué voy a viajar? Me dice así. Estoy acá en mi cama, estaba viendo, si no me equivoco, en ese momento eran las elecciones de Perú. Y me decía, estoy viendo quién va a ganar, me dice así.
No, porque el vecino de al lado, ¿te acuerdas? Me dice que está viajando y dice que tus maletas están... No, me dice, ten cuidado, acá en Perú también están haciendo lo mismo. Y le estaban extorsionando al vecino. El vecino me dice, no sé cómo vine a llamarte, porque yo ya tengo una cuenta, porque él es negociante. Y le digo, pero ¿cómo saben el nombre? Me han mandado la foto, me enseñaba en el celular todo. Le digo, no, esos son estafadores, te están queriendo estafar. Entonces, así hay muchas formas. Hay forma en que llega en el celular, te ganaste un premio, te ganaste la lotería. De Google te enviamos que ha salido sorteado de los 3 millones, tú eres el único. Son trampas financieras. Y te dicen, hace un préstamo, haz el otro. Hoy en día nadie regala dinero, nadie regala cosas. Nadie. Todos son trampas financieras. Desde la mala forma de administrar hasta caer en todas esas cosas, en todas esas sandeces. Entonces, como cristianos, nosotros también debemos enseñar esa parte, la educación financiera. Porque a través de una buena educación financiera es que nosotros vamos a vivir bien en casa, nosotros mismos, con uno mismo, vamos a estar bien. Y Dios quiere eso con cada uno de nosotros, que no caigamos en trampas financieras, que no lo hagamos, porque Dios no nos quiere sometidos. Saben ustedes que de este hermano que conté al inicio, que había adquirido una deuda, descubrimos que él no tenía una buena educación financiera también. Pero estudiando la Biblia, compartiendo todo lo que uno va aprendiendo, porque esto es así, uno aprende, no es que yo me lo quedo, eso también sería ser egoísta, ambicioso. Le comparto al hermano, a la hermana, para que puedan mejorar su situación de vida y su relación con Dios y con su familia. Este hermano logró saldar su deuda, logró pagar la deuda. Y no solo eso, hoy en día es un diácono de la iglesia de Villa Páez. Junto con su esposa, sus hijos trabajan en la iglesia. Algo interesante que puedo recalcar de eso es que no vivían bien como familia, como esposos, no vivían bien, producto de las deudas, producto de eso y también de no conocer a Cristo. Entonces, sus hijos por ende no querían venir acá, no querían viajar para acá, porque me imagino veían la situación de su papá con su mamá y todo lo demás. Pero un día se animaron a venir, vinieron. No querían saber nada de la iglesia, nada. Pero cuando ellos vieron cómo sus padres habían cambiado, sintieron interés por estudiar la Biblia. Los tres. Y llegado a un determinado momento, se bautizaron. Era diferente, porque sus papás ya no discutían, ya no peleaban, ya no tenían esos encuentros duros, sino que realmente tenían a otro papá, a otra mamá. Y un día yo los vi jugando con agua, todos los 5 jugaban. Y digo, Dios los ha sanado, Dios los ha restaurado. Cuando uno confía en el Señor, cuando uno ordena su vida, cuando uno dice la verdad que yo no quiero vivir sometido, voy a deshacerme de esto. Porque a veces la deuda es como una droga. A veces la deuda uno lo ha adquirido porque lo enseñaron a vivir así. O a veces se hizo parte de tu vida por las circunstancias, ¿no? Por las circunstancias que has vivido. De pronto has tenido una vida difícil en donde has vivido endeudándote. Deudas y deudas. Es hora de salir. Es hora de vivir sin deuda. Es hora de vivir bajo las promesas de Dios. Como dice en la lección al final, dice, niéguese 1000 cosas antes que endeudarse, salvo que sea una urgencia. Muchos se sorprenden al saber cuánto dinero gastan en artículos innecesarios. Dios te invita a vivir esas promesas, porque cuando uno ve testimonios, su fe aumenta, se afianza más en Dios. Pero cuando uno vive los testimonios, tu confianza en Dios es más grande. Nos vemos la próxima. Comparte el video, suscríbete y Dios te bendiga.